¿Habéis oído hablar de la zona silenciosa? Preguntó Eric cuando mencionó la idea por primera vez. Es un viejo rumor local sobre una parte del bosque donde no existe ningún sonido. El plan había comenzado como una nueva escapada. Eric, Rachel, Megan y yo necesitábamos un respiro del ruido, el zumbido constante de la ciudad, el estrés del trabajo y el bombardeo interminable de correos electrónicos y notificaciones. Lo hicimos durante años yendo de campamento, siempre en busca de esa sensación de libertad que solo la naturaleza podía ofrecer. Pero esta vez, queríamos algo diferente, algo verdaderamente remoto. Rachel puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla. Suena como un montón de supersticiones. Probablemente algo que tenga que ver con la acústica o una barrera natural del sonido, su tono destilaba escepticismo. Podría ser interesante. Podría ser agradable experimentar un poco de paz y tranquilidad real por una vez, añadí, medio en broma, aunque una parte de mí estaba intrigada. Realmente una zona silenciosa sonaba perfecta para eso. Eric había encontrado el lugar mientras buscaba en foros de senderismo poco conocidos en internet. No figuraba en ningún mapa oficial, y eso lo hacía perfecto. Un lugar remoto de bosque nacional, alejado de los caminos trillados, donde pocos excursionistas se atrevían a aventurarse. Sin embargo, la principal atracción era la leyenda que lo acompañaba. Esa idea se nos quedó grabada. El silencio, por inquietante que sonara, tenía un atractivo extraño, un descanso del ruido constante de la vida moderna. Exactamente lo que buscábamos. El viaje estaba decidido y estábamos emocionados por desaparecer en la naturaleza durante el fin de semana. El viaje de regreso fue largo pero familiar. Kilómetros de caminos sinuosos nos llevaron a lo más profundo del bosque nacional, con árboles cada vez más densos a medida que dejábamos atrás la civilización. Cuando aparcamos en el último sendero, el coche se sentía fuera de lugar en el espeso bosque. Aquí es donde nos dirigimos, dijo Eric, señalando un sendero apenas visible. Era tenue, atravesando la maleza, casi como si no quisiera que lo encontraran. Rachel revisó su teléfono una última vez. No había señal. Bueno, brindemos por estar completamente fuera de la red. Empacamos nuestro equipo y comenzamos a caminar. El ambiente era relajado. Nos reímos y bromeamos sobre lo lejos que estábamos del mapa y Rachel, la escéptica residente, siguió burlándose de la leyenda. Tal vez el silencio nos trague por completo, bromeó, sonriendo mientras se abría paso entre la maleza. Eric iba al frente, avanzando con confianza por el estrecho sendero. El sendero no estaba marcado, pero estaba lo suficientemente despejado como para seguirlo. Durante las primeras horas, el bosque parecía normal. Las hojas susurraban con el viento, los pájaros piaban en los árboles y nuestras botas crujían contra la tierra compacta. Todo estaba en paz, justo lo que esperábamos. Cuando el sol empezó a ponerse, decidimos acampar para pasar la noche. En ese momento, estábamos a kilómetros de la carretera más cercana y no había nada más que naturaleza salvaje a nuestro alrededor. El aire era fresco y, mientras Megan recogía leña para hacer una fogata, los sonidos familiares del bosque se escuchaban de fondo. Un viento suave entre las ramas, el ulular distante de un búho, insectos zumbando entre la maleza. Pero mientras estábamos sentados alrededor del fuego esa noche, la conversación se calmó y noté el primer indicio de inquietud. ¿Escucharon eso, chicos? Pregunté en voz baja. Rachel levantó la mirada. ¿Qué? Está más tranquilo que antes. El bosque, murmuré. Eric se detuvo y escuchó. Los sonidos habituales del bosque, el susurro de las hojas, el leve zumbido de los insectos, se habían vuelto distantes. No habían desaparecido, no del todo, pero parecía que el bosque había atenuado todo. Probablemente estamos más adentrados que antes, dijo Eric, quitándole importancia. A esta altura, es normal que haya más silencio por la noche. Rachel asintió, pero la tensión persistía. El silencio no era total, pero estaba allí, arrastrándose por los bordes. A la mañana siguiente, el grupo hizo las maletas y continuó adentrándose en el bosque. Caminamos durante horas, el sendero se hacía cada vez más tenue y los árboles se acercaban más. Cuanto más avanzábamos, más silencio reinaba. Al mediodía caminábamos casi en silencio, salvo por el suave crujido de nuestras botas y el ocasional murmullo de una conversación. Megan se detuvo en un momento y su rostro se tensó. ¿En serio, ustedes sienten eso? Es como si el aire nos estuviera presionando. Asentí lentamente. El extraño silencio, la forma en que sus voces parecían desfallecer. Eric, siempre firme, les hizo señas para que siguieran adelante.
Nos estamos acercando a la zona sobre la que leí. Probablemente sea solo la geografía o algo así. Ya pasará. Pero a medida que avanzábamos, el bosque se volvía aún más silencioso. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento había cesado. Incluso nuestros pasos parecían perder su sonido, amortiguados por el aire denso y pesado. Cuando llegamos al segundo campamento, el silencio era más que inquietante. Era palpable. No había viento ni animales. Solo el peso opresivo del silencio que se cernía sobre nosotros. Está bien, murmuró Rachel mientras armábamos el campamento, su voz apenas era más que un susurro. Ahora se está poniendo raro. Eric le dedicó una sonrisa forzada, pero ya no podía negarlo. Algo no cuadraba. Mientras estábamos sentados junto al fuego esa noche, mirando fijamente el vacío de los árboles oscurecidos, el silencio se tragó los sonidos de las llamas crepitantes. Era como si el bosque mismo lo hubiera absorbido todo. Y más allá del resplandor del fuego, solo había silencio. La mañana empezó como cualquier otra. Recogimos el campamento, nos sacudimos la noche y nos preparamos para adentrarnos más en el bosque. Todavía podía sentir la tensión de la noche anterior, pero ninguno de nosotros la mencionó. Eric estaba como siempre, liderando el camino, hablando de lo genial que era estar tan lejos de todo. Megan estaba justo detrás de él, fingiendo que no notaba que el silencio se apoderaba de nosotros con cada paso. Yo estaba atrás, observándolos caminar hacia adelante, tratando de sacudirme la sensación de que algo no andaba bien. Al principio, todo era igual que el día anterior. Los sonidos habituales del bosque, pájaros, viento en los árboles, hojas crujiendo bajo mis pies. Pero a medida que avanzaba la mañana, los sonidos parecían desvanecerse. No todos a la vez, sino poco a poco, hasta que fue difícil saber si era el bosque el que se estaba quedando más tranquilo o si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Al mediodía, era imposible ignorarlo. El silencio era espeso, si es que eso tiene algún sentido. Podías sentirlo presionando contra tu piel, tus oídos esforzándose por captar cualquier ruido. No había pájaros, ni viento, ni siquiera el susurro de las hojas. Solo el suave crujido de nuestras botas en el camino, solo que incluso eso se estaba desvaneciendo. Era como si el bosque se lo estuviera tragando todo. Megan habló de nuevo, su voz sonaba demasiado fuerte en el aire muerto. Es extraño, ¿verdad? Es como si no hubiera ningún sonido. Es inquietante. Eric la miró de reojo, intentando mantener la calma. Estás dejando que la historia de la zona silenciosa te afecte. Es solo el bosque. Probablemente lo estemos imaginando porque pensamos demasiado en ello. Pero ni siquiera él pudo ocultar la inquietud que se desprendía de su voz. Yo también podía sentirla. Cuando armamos campamento esa noche, el silencio era imposible de negar. Era opresivo, como un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Nos sentamos alrededor del fuego, pero incluso las llamas parecían más silenciosas de lo que deberían haber sido. El crepitar estaba allí, pero era débil, amortiguado. El fuego apenas hizo mella en el silencio que nos rodeaba. Rachel estaba sentada frente a mí, con el rostro iluminado por la luz del fuego. Esto no se siente bien, dijo en voz baja. He estado en bosques tranquilos antes, pero esto es demasiado silencioso. Eric sonrió. Lo encontramos. La zona silenciosa. Deberíamos estar orgullosos de nosotros mismos. Rachel no le devolvió la sonrisa. Yo tampoco. No hablamos mucho después de eso. Cada vez que alguno de nosotros hablaba, se sentía mal, como si nuestras voces no debieran estar allí. Yo miraba constantemente por encima del hombro hacia la oscuridad, donde la luz del fuego no llegaba. Sentía que algo nos estaba observando. No lo había dicho en voz alta, pero el pensamiento me había estado carcomiendo todo el día. El silencio me estaba haciendo algo, estaba jugando con mi cabeza. Era demasiado perfecto. Demasiado quieto. Cuando nos pusimos en marcha, Eric, Megan y Rachel iban unos pasos por delante, avanzando lentamente. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero la sensación de terror se hacía cada vez más fuerte. El silencio ya no era solo espeluznante, sino que empezaba a resultar peligroso. El silencio parecía envolvernos cada vez más a cada minuto, sofocando cada sonido antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Megan aminoró el paso y miró a su alrededor con el rostro tenso. ¿Escucharon eso, chicos? Preguntó con voz apagada, como si también se la estuviera tragando el aire. Me detuve en seco, esforzándome por escuchar. ¿Oír qué? Por una fracción de segundo, pensé que también lo había oído.
Un chasquido, tal vez una ramita que se rompía en la distancia. El tipo de sonido que debería haber sido imposible en esta zona muerta. Pero luego, con la misma rapidez, el bosque volvió a quedar en silencio. Nos quedamos quietos, esperando, escuchando. Los ojos de Megan se movieron rápidamente alrededor, escudriñando los árboles. Juro que acabo de escuchar algo. Como, un ruido normal. Eric nos miró confundido. Tal vez sea solo, no sé, un eco. Tal vez las cosas sean raras aquí. Siguió caminando, pero pude ver la duda asomándose en sus ojos. Unos minutos después, algo extraño sucedió. Pasamos por un pequeño claro. No era gran cosa, solo un trozo de tierra donde los árboles se separaban ligeramente y la luz del sol se filtraba. El aire allí se sentía diferente, casi más ligero. Rachel y yo intercambiamos miradas y notamos el cambio. Entonces, cuando di otro paso, lo oí. Mis propios pasos. Por primera vez en horas, el crujido de mis botas en el suelo sonó como un sonido. Un sonido real. Megan abrió mucho los ojos y miró hacia sus pies, pisando suavemente. ¿Escuchaste eso, verdad? Susurró. Eric se detuvo y se dio la vuelta, confundido. ¿De qué estás hablando? Yo también lo intenté, pisando más fuerte esta vez. El ruido era débil, pero estaba allí. Un chasquido, como si alguien chasqueara los dedos en una habitación demasiado grande para que se escuchara el eco. No era mucho, pero después de tanto silencio, me pareció ensordecedor. Golpeé mi botella de agua contra una roca por si acaso. El sonido metálico apenas era audible, pero agudo, y atravesó el pesado silencio. Todos nos quedamos quietos, mirándonos unos a otros, casi, esperanzados. Pero entonces, el silencio volvió a hacerse sentir. El momento pasó, como una ventana que se cierra de golpe, y todo volvió a quedar en silencio. Eric sonrió débilmente, tratando de actuar como si no pasara nada. Solo hay un lugar extraño, murmuró, acelerando el paso. No estaba tan seguro. Había algo extraño en ese claro. Por un segundo, escuchamos un sonido real. Pero el silencio se hacía cada vez más fuerte a medida que caminábamos. No había más sonidos, ni más momentos fugaces de alivio. Megan y yo intercambiamos miradas inquietas mientras caminábamos entre los árboles, ambas recordábamos claramente lo que habíamos oído. Sin embargo, ninguna de las dos quería decirlo en voz alta. No era un eco. Algo había dejado pasar el sonido, pero no podíamos explicarlo. Cuando armamos campamento esa noche, el silencio nos estaba aplastando de nuevo. Nos sentamos alrededor del fuego, con el cuerpo encorvado, cada movimiento parecía más trabajoso que el anterior. El fuego crepitaba suavemente, pero incluso ese sonido parecía débil, como si no perteneciera a ese lugar, como si lo estuvieran silenciando. Un poco más tarde, noté que Megan se había quedado en silencio, con la mirada fija en algo que se encontraba más allá de la luz del fuego. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera lista para correr. ¿Qué pasa? Pregunté con la voz demasiado alta, demasiado aguda en el silencio. Parpadeó y sacudió la cabeza. Creía haber visto algo. Allí. Señaló hacia los árboles, donde las sombras parpadeaban a la luz del fuego. Eric se rió, pero sonó forzado. Probablemente sea solo tu imaginación. Está oscuro, el fuego proyecta sombras, es fácil ver cosas que no están ahí. Pero me di cuenta de que Megan no estaba convencida. Y honestamente, yo tampoco. Seguí su mirada, mirando fijamente hacia la oscuridad, pero no había nada. Solo árboles y sombras, que se extendían interminablemente en la noche. No es nada, dijo Megan finalmente, negando con la cabeza otra vez. Pero su voz sonaba tensa y seguía mirando hacia la línea de árboles como si esperara ver algo moverse de nuevo. Conocía esa sensación. Cuanto más tiempo permanecíamos allí sentados, más fuerte se hacía, esa sensación de que no estábamos solos. Cuando finalmente entramos a nuestras tiendas, el silencio se hizo aún más pesado. Me quedé allí, mirando fijamente la tela, tratando de escuchar algo. Una brisa, un pájaro, incluso el sonido de mi propia respiración. Pero no había nada. Partimos temprano a la mañana siguiente, pero en cuanto nos alejamos del campamento, lo sentí. El silencio se había profundizado. Peor que el día anterior. Al principio, pensé que tal vez tenía los oídos tapados o algo así, pero no. El aire en sí era denso. Pesado. Me oprimía como una manta de la que no podía deshacerme. Rachel rompió el silencio. ¿Alguien más tiene problemas, no sé, para respirar? No respondí de inmediato. No quería reconocerlo, pero ella tenía razón.
Incluso mi respiración se sentía superficial, como si el aire no llegara adecuadamente a mis pulmones. Cuando intenté hablar, sentí como si mi voz estuviera luchando por abrirse paso a través de algo denso, como si el aire mismo estuviera absorbiendo el sonido. Eric lo negó, aunque no parecía convencido. Iba unos pasos por delante, todavía marcando el camino, pero había una tensión en sus hombros que no había estado allí antes. Seguimos avanzando, pero cada vez era más difícil. El silencio ya no solo nos rodeaba, sino que estaba dentro de nosotros, oprimiendo nuestros pulmones, amortiguando nuestras voces, entorpeciendo nuestros pensamientos. Cada sonido que hacíamos, incluso el de pisar el suelo, era absorbido casi al instante. Me detuve un segundo y respiré profundamente. Tal vez deberíamos regresar. Eric me miró con los ojos entrecerrados. Hemos llegado hasta aquí. Estamos cerca de la cumbre. Terminemos la caminata, ¿de acuerdo? Rachel no dijo nada, pero pude ver la inquietud en su rostro. Yo también la sentí, pero seguimos adelante. ¿Qué más podíamos hacer? Cuanto más avanzábamos, peor se ponía todo. El silencio se extendía, nos seguía, tal vez incluso se hacía más grande. Cualquier ruido que hacíamos, Eric gritando para que revisaran el camino, yo pisando fuerte a propósito, se disipaba tan rápido que parecía antinatural. Ni siquiera había eco. Nada rebotaba. El sonido simplemente se apagaba. Rachel intentó hablar, entablar una conversación informal para romper la tensión, pero sus palabras se sentían distantes, como si estuviera hablando a través de una gruesa pared de cristal. Todo lo que decíamos se escuchaba amortiguado. Parecía que ya no estuviéramos allí, como si el bosque nos estuviera tragando por completo. Cuanto más caminábamos, más miedo nos invadía. No era solo el silencio, sino también la sensación del aire. Era sofocante y no podía quitarme la sensación de que nos observaban. Nos detuvimos para descansar un rato y dejamos nuestras mochilas bajo los árboles. Fue entonces cuando Megan se quedó paralizada, con la mirada fija en algo a lo lejos. Lo vi de nuevo, susurró con voz temblorosa. ¿Qué? Preguntó Eric mirando a su alrededor. Señaló hacia los árboles, con el rostro pálido. Algo se movió. Seguí su mirada y escudriñé la línea de árboles. Nada. Solo sombras y el leve susurro de las ramas. Ahí está, dijo otra vez, con la mano temblorosa. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Fue entonces cuando lo vi. Una forma alargada, oscura, que se movía entre los árboles, rápida y silenciosa. Se escabulló de mi vista antes de que pudiera verla con claridad, pero fue suficiente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenemos que irnos. Rachel abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido. Sus labios se movieron, pero no hubo nada. El pánico se reflejó en sus ojos mientras me miraba, agitando los brazos frenéticamente para llamar nuestra atención. Apenas podía respirar. Era como si el bosque se hubiera llevado no solo el sonido sino también el aire. Eric estaba inmóvil ahora, con los ojos muy abiertos. Creo que lo veo. Asentí. Todos lo habíamos hecho. Nos dirigimos al lugar donde habíamos acampado por última vez y regresamos a nuestro punto de partida. Esa noche, en el campamento, el fuego crepitaba en silencio. Las llamas danzaban, pero el sonido era apenas un susurro, apenas un destello en medio de la quietud abrumadora. Nos sentamos acurrucados, sin decir palabra. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, no podíamos escucharnos. Megan no dejaba de mirar por encima del hombro y no la culpaba. Yo también podía sentirlo. Había algo ahí fuera, acechando, esperando, observando. Me incliné hacia adelante y hablé en voz baja. Tenemos que irnos. Ahora. No nos ha atacado, pero no sabemos qué quiere. Tenemos que irnos. Eric no respondió al principio, se quedó mirando las llamas como si estuviera en trance. Finalmente, negó con la cabeza. No podemos. No en la oscuridad. No lograríamos salir. Tenía razón, pero quedarme allí me hacía sentir peor. Miré a Rachel, que tenía el rostro pálido y demacrado, y supe que ella sentía lo mismo. Pero el silencio era tan pesado, tan absoluto, que ni siquiera podíamos hablar de ello como era debido. Nos estaba aplastando. El fuego seguía ardiendo, pero no producía calor ni sonido. Estábamos solos con nuestro miedo, asfixiándonos bajo el peso del silencio. Y allí afuera, más allá de la luz parpadeante, algo estaba esperando. Esa noche, tumbado en mi tienda, no dormí. No podía. El silencio se había vuelto insoportable, me oprimía los oídos y el pecho.
Ya no era solo la ausencia de ruido, era como si el mundo hubiera dejado de moverse, como si hasta el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Pero peor que el silencio era la sensación de que no estábamos solos. Seguí mirando fijamente la oscuridad, segura de que en cualquier momento volvería a ver esa figura deslizándose entre los árboles, observándonos. Podía sentirlo. Estaba ahí afuera, esperando algo. Me desperté antes del amanecer, aunque desperté no parece la palabra adecuada, ya que nunca dormí de verdad. Cuando finalmente abrí la cremallera de la tienda, el aire frío de la mañana me golpeó, pero incluso eso me pareció mal. Demasiado quietud, demasiado silencio. Miré de reojo las tiendas de campaña de Rachel y Eric, y luego mis ojos se posaron en el saco de dormir vacío de Megan. Al principio, no lo procesé. No fue hasta que me levanté y me acerqué que noté que el resto de su equipo todavía estaba allí. Sus botas, su mochila, todo. La llamé por su nombre, pero mi voz sonaba apagada y apenas rompía el aire denso. No hubo respuesta. Rachel. Grité más fuerte esta vez, aunque todavía parecía que estaba gritando bajo el agua. Rachel salió tambaleándose de su tienda, frotándose los ojos. ¿Qué está pasando? Es Megan, dije con voz tensa. Se ha ido. En cuestión de minutos, todos estábamos de pie, escudriñando el área. Pero no había nada. Ninguna señal de que ella se hubiera ido. Sus botas todavía estaban junto a su tienda, su bolso intacto. No había huellas, ni ramas rotas, ni señales de lucha. Solo silencio. Rachel empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo y respirando más rápido. ¿A dónde se fue? No se iba a ir así como así. Eric permaneció inmóvil, con el rostro pálido. Tal vez fue al bosque. No sé, tal vez se levantó en la noche y se alejó. Negué con la cabeza. Sin sus botas. Y ella habría dicho algo. La habríamos oído. Pero ese era el problema, ¿no? En ese bosque no se oía nada. Ni el viento, ni los pájaros, y mucho menos a alguien que desapareciera en mitad de la noche. La buscamos durante horas, gritando su nombre, pero nuestras voces parecían haberse tragado por completo, apenas se oían entre los árboles. Caminamos en círculos alrededor del campamento, buscando alguna señal de ella. Nada. Era como si la hubieran borrado del mundo sin dejar rastro. El pánico atacó primero a Rachel. Estaba caminando de un lado a otro otra vez, con lágrimas en los ojos. Podía ver que le temblaban las manos y que su respiración se entrecortaba. Apenas podía contener la respiración. Eric intentó calmarla, pero también pude oír el temblor en su voz. Solo tenemos que mantenernos concentrados. No dije nada. Trataba de pensar, de averiguar qué hacer. Pero no podíamos quedarnos allí, no después de lo ocurrido anoche. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra, otro efecto de la luz del fuego que se reflejaba entre los árboles. Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que se estaba moviendo. No se balanceaba como un árbol en el viento, sino que se movía. Era una figura alta y grotesca justo más allá del límite de nuestro campamento. Eric, susurré, apenas capaz de articular las palabras. ¿Ves eso? Siguió mi mirada y lo oí tomar aire. ¿Qué demonios? Estaba allí, inmóvil como un muerto, observándonos. Su cuerpo estaba retorcido. A pesar de su tamaño, no emitía ningún sonido. Ni un susurro, ni un crujido de hojas. Solo silencio. Rachel se giró y su rostro palideció. Oh, Dios mío, la criatura no se movió, no se acercó. Simplemente, observó. Eric entró en pánico, agarró una piedra del suelo y se la arrojó a la cosa. Pero cuando la piedra golpeó, no hubo sonido. Ningún impacto, ningún ruido, solo la imagen de la piedra cayendo al suelo como si nunca hubiera sido arrojada. El silencio se lo tragó todo. Sentí una opresión en el pecho. La criatura no se inmutó, no reaccionó. Se quedó allí, envuelta en sombras, mientras la oscuridad se tragaba sus rasgos. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se dio la vuelta y se escabulló entre los árboles, desapareciendo en la noche. Nos quedamos allí, paralizados, sin decir palabra. ¿Qué sentido tenía? No había palabras. Solo el peso del silencio, más pesado que nunca. Nos oprimía, nos quitaba el aliento de los pulmones y se enroscaba alrededor de nuestras gargantas. Rachel temblaba, con los ojos clavados en el lugar por donde había desaparecido la criatura. Tenemos que irnos. Ahora. Esta vez Eric no discutió. Yo tampoco. Nos trasladamos a la línea de árboles, listos para seguir el sendero de regreso.
Veo algo, murmuré y ambos se giraron para mirar. Me acerqué un paso más y fue entonces cuando lo vi. Una chaqueta. La chaqueta de Megan. Parecía que la habían tirado sobre un tronco seco, pero las mangas estaban unidas cuando tiré de ella. Tiré de ella hacia arriba y el tronco se partió con un sonido que nunca llegó. Fue entonces cuando vi que no era madera, sino los restos secos de Megan. Había perdido toda su humedad y más. La palabra agotada no sería una descripción adecuada. ¿Cómo había sucedido eso en tan solo unas horas? Estaba más allá de mi comprensión. A Rachel se le cortó la respiración y se tambaleó hacia adelante. Le temblaban las manos cuando se agachó para recogerlo. Era pesado y estaba empapado de algo oscuro y pegajoso. Rachel retrocedió, con las manos temblorosas. No. No. Eric la agarró por los hombros y la sacudió suavemente. Tenemos que irnos, Rachel. Megan se ha ido. No podemos quedarnos aquí. ¿Viste esa cosa? Sigue ahí afuera. Nosotros también moriremos si no nos vamos ahora. La cara de Rachel se arrugó y asintió con los ojos muy abiertos y vidriosos. Está bien. Empacamos en silencio, o lo que se consideraba empacar cuando cada movimiento se sentía lento, como si el aire mismo se resistiera. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la chaqueta de Megan. Ella estaba muerta y teníamos que salir antes de que nos pasara lo mismo. Eric iba al frente, avanzando más rápido, pero parecía que estábamos luchando contra el bosque. Cada paso era más difícil que el anterior, como si el suelo nos estuviera absorbiendo. Mis pulmones ardían, luchando por tomar aire que parecía no existir, y el silencio era insoportable. Intenté seguirles el ritmo, pero sentía que mis piernas se movían a través de melaza. Rachel iba delante de mí, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, pero al menos se movía. Intenté llamarlos para decirles que debíamos movernos más rápido, pero el sonido murió en mi garganta antes de llegar a mis labios. Empezamos a correr, o al menos lo intentamos. No parecía que estuviéramos corriendo, sino más bien como si estuviéramos viviendo una pesadilla, todo distorsionado, como si el mundo estuviera trabajando en nuestra contra. Cada paso parecía requerir el doble de esfuerzo, como si el suelo nos estuviera empujando hacia atrás con cada movimiento. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban de cansancio, pero seguí adelante, sin atreverme a mirar atrás. Entonces tropecé. Mi pie se enganchó en algo, tal vez una raíz, tal vez una roca, y caí al suelo con fuerza. No se oyó ningún sonido. Ni siquiera el ruido sordo de mi cuerpo al chocar contra la tierra. Fue como si el mundo mismo hubiera borrado el ruido antes de que pudiera ocurrir. Intenté levantarme, pero sentí que el silencio me estaba hundiendo, asfixiando. Llamé a Eric, a Rachel, pero no hubo respuesta. El silencio se tragó mi voz por completo. Y luego miré hacia arriba. Había algo entre los árboles justo delante de mí. Una sombra alta y grotesca me observaba desde el borde del claro. La criatura nos había estado siguiendo, observando nuestra lucha, esperando el momento adecuado. Intenté gritar, pero no me salió nada. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia la tierra, hacia el vacío sofocante. Extendí la mano, pero Eric y Rachel ya estaban demasiado lejos y el bosque se cerraba a su alrededor. Eric y Rachel no se dieron cuenta de que me había quedado atrás hasta que fue demasiado tarde. El silencio me envolvió por completo, tragándome por completo. No me había ido, no del todo. Todavía podía verlos, oír los débiles susurros de sus respiraciones agitadas. Los observé mientras corrían, tropezando entre los árboles, con movimientos lentos y descoordinados. No sabían hacia dónde se dirigían. El bosque se había enroscado a su alrededor, distorsionando su camino. Y entonces llegaron a un claro. Se tambalearon hacia el espacio abierto, jadeando, pero no importaba. El silencio también estaba allí, denso y sofocante, oprimiéndolos. Era tan intenso que se volvió físicamente doloroso. Podía verlo en sus rostros, cómo se estremecían con cada paso y cada respiración. Y entonces, la criatura apareció a la vista. Era más alto de lo que recordaba, su cuerpo retorcido y antinatural, sus extremidades largas y delgadas, como sombras que cobran vida. No necesitaba moverse agresivamente ni perseguirlos. El silencio era su arma, su forma de aplastarlos sin mover un dedo. Eric intentó gritar, intentó hacer algún ruido, pero se le fue la voz antes de que saliera de su boca. Rachel cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, con el rostro deformado por la agonía. La criatura simplemente permaneció allí, observando, dejando que el silencio hiciera su trabajo.
Eric y Rachel intentaron desesperadamente correr, pero no pudieron. El silencio lo alteró todo, sus sentidos y su percepción del tiempo. Se movían a cámara lenta, tropezando a través del bosque que ahora parecía interminable. No sabían si se movían en la dirección correcta. Tal vez no se movían en absoluto. Quería gritar, decirles que pararan, decirles que se defendieran, pero ya no estaba. El silencio me había llevado también a mí. Lo único que pude hacer fue mirar, atrapado en el vacío, mientras corrían hacia el silencio interminable y asfixiante. No podía soportar quedarme atrás, así que tiré con todas mis fuerzas y puse una rodilla debajo de mí. Después de unas cuantas respiraciones profundas, logré poner el otro pie en posición vertical. Y con el esfuerzo de un levantador olímpico, realicé la sentadilla más difícil de mi vida para ponerme de pie. Todo el tiempo, la criatura me observaba desde el borde de la línea de árboles. Al principio, tropecé lentamente y luego aceleré el paso al máximo que pude, que no fue mucho. Estaba decidido a alcanzar a Eric y Rachel. La luz comenzaba a filtrarse entre los árboles. Era el amanecer. El pálido resplandor de la mañana debería haber sido un alivio, pero el silencio era sofocante, más pesado que nunca. Cada vez que tomaba aire, me parecía que me lo estaban robando. Más adelante, vi a Eric y a Rachel, que apenas se movían, cada paso parecía como si estuvieran caminando sobre un lodazal espeso. Los árboles se estaban volviendo más escasos, pero eso no importaba. El silencio estaba dentro de nosotros ahora, un peso aplastante que ninguna cantidad de luz del día podía levantar. El aire se me hizo espeso en la garganta y ahogó mis gritos antes de que pudieran escapar. No importaba lo cerca que estuviera el camino. Parecía que el bosque mismo luchaba por contenernos. Entonces Rachel se desplomó. En un momento estaba caminando y al siguiente cayó al suelo, boca abajo. No se oyó ningún sonido. Ni siquiera el golpe sordo de su cuerpo al chocar contra la tierra. Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera comido en días. Eric se detuvo, jadeante, y se agachó para levantarla, pero podía verlo en su rostro. Estaba perdiendo el control. Le temblaban las manos, respiraba con dificultad y desesperación. Intentó levantarla, pero el silencio parecía aferrarse a él, aplastándolo, haciendo que cada movimiento fuera más difícil de lo que debería ser. No lo lograremos, me oí pensar. El silencio no cedía. Eric se agachó sobre Rachel, atrayendo su cuerpo inerte hacia él, tratando de ponerla de pie. Me tambaleé, con las piernas ardiendo, apenas capaz de sostenerme. Tenemos que levantarla, jadeé, aunque no podía oír mis propias palabras. Ningún sonido. Me miró con pánico en los ojos. No, no puedo, su voz salió como un susurro, aunque sabía que estaba gritando. Tiró de su brazo otra vez, pero era como si estuviera tirando contra el cemento. Rachel no se movía. Por un segundo, pensé que la iba a dejar. Pensé que tal vez tendríamos que tomar una decisión. Dejar atrás a Rachel o arriesgarnos a que el silencio nos tragara a nosotros también. Pero entonces algo brilló en los ojos de Eric. Determinación, o tal vez solo desesperación. De cualquier manera, no iba a rendirse. Él agarró a Rachel por los hombros y yo me moví para ayudarlo. La levantamos, pero su cuerpo estaba pesado, demasiado pesado. Era como si el silencio la hubiera envuelto, tirándola hacia la tierra. Por cada centímetro que la levantábamos, sentía como si el bosque la atrajera hacia atrás. Miré hacia atrás, esperando ver a la criatura, pero la sombra había desaparecido. Eso era casi peor. No podía verla, pero podía sentirla, acercándose, presionándonos por todos lados, como si el silencio mismo estuviera vivo, listo para aplastarnos en cualquier momento. Eric seguía tirando de Rachel, que estaba inerte y apenas podía mantenerse en pie. Yo no estaba muy lejos, pero sentía que mis piernas eran de plomo. La criatura estaba cerca. No podía verla, pero sabía que estaba allí, escondida justo al otro lado de mi campo de visión, observándonos mientras tropezábamos entre los árboles como si fuéramos una presa. Rachel cayó de rodillas con un ruido sordo que no hizo ningún sonido. Eric se dejó caer a su lado, con el rostro desencajado por el pánico, tratando de levantarla. Pero ella apenas reaccionaba, tenía los ojos entrecerrados y respiraba entrecortada y rápidamente. Tenemos que seguir adelante, murmuró Eric con voz temblorosa. Intentaba ayudarla a ponerse de pie, pero ella pesaba demasiado. Traté de recordar momentos en los que mi cuerpo se sentía ligero, sin el silencio opresivo que me agobiaba, tratando de motivarme mentalmente. Habíamos estado en esta pesadilla tanto tiempo que me costó pensar en un momento en el que las cosas fueran normales.
De repente, un pensamiento cruzó por mi mente, el recuerdo más reciente de mi claridad. El claro. El del otro día, donde el silencio se había roto, solo por un segundo. Había sido breve, apenas perceptible en ese momento, pero ahora parecía nuestra única esperanza. El sonido había regresado allí, aunque solo fuera por un momento. Escudriñé el área, con la vista fija en los árboles, y entonces lo vi. La ruta que conducía al mismo claro, justo delante, resaltada por los rayos de luz que penetraban en el dosel de ramas. No estaba lejos, justo después de un grupo de árboles. Eric. Susurré, mi voz apenas era audible. El claro. Está más adelante. Tenemos que ir allí. Eric levantó la vista, confundido y frenético. ¿De qué estás hablando? Tenemos que alejarnos, no adentrarnos más. Pero no tuve tiempo de explicarme. Agarré el otro brazo de Rachel y la arrastramos y la llevamos en brazos hacia el claro. La criatura se acercaba, podía sentirla, el silencio se hacía más denso con cada paso. Sentía una opresión en el pecho y la cabeza me palpitaba por la presión, pero seguí adelante. No teníamos otra opción. Atravesamos los árboles y llegamos al claro, y por una fracción de segundo, igual que antes, lo oí. Un sonido muy leve. Mis botas crujiendo contra la tierra. La respiración entrecortada de Rachel, demasiado fuerte en el silencio opresivo. El silencio era más débil aquí. Eric jadeaba y tenía los ojos desorbitados por el miedo. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí. Bajé a Rachel y usé ese lugar para que descansara. Mientras la bajaba, oí un fuerte traqueteo cuando cayó al suelo. Miré el recipiente de metal que llevaba Rachel en la mochila y me temblaban las manos cuando lo saqué. La botella de agua, pesada y metálica. No sabía si funcionaría, pero no teníamos más opciones. La arrojé al suelo de golpe. Se oyó un sonido metálico, agudo y claro, que atravesó el silencio como un cuchillo. Era débil, pero era real. Un sonido. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso el silencio opresivo pareció retroceder como si no pudiera suprimir por completo el ruido. Hazlo otra vez. Jadeó Eric, sacando una olla de metal de su mochila. La golpeó contra su botella de agua, creando un eco metálico. Una vez más, el sonido se abrió paso, apenas, pero estaba allí. El aire que nos rodeaba se estremeció, como si el silencio mismo se estuviera retirando, y sentí que la presión en mi pecho se aliviaba un poco. La criatura, se había estado acercando, podía sentirla, pero ahora estaba retenida. Casi podía sentirlo, acechando más allá del borde del claro, esperando a que el sonido se desvaneciera. Necesitamos más ruido, murmuré con la voz ronca. Agarré una piedra y la tiré contra un árbol cercano. Hizo un ruido sordo, pero algo era algo. Eric hizo lo mismo, golpeando los árboles con lo que pudo encontrar, creando un estruendo casi rítmico. Cada sonido que hacíamos parecía empujar el silencio hacia atrás, solo un poco más. Rachel, apenas consciente, se movió y abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Susurró. Estamos haciendo ruido, dije con voz temblorosa. Es la única manera de contenerlo. El silencio no había desaparecido, pero lo habíamos debilitado. La criatura seguía ahí, observando, esperando el momento en que el ruido cesara. Pero mientras siguiéramos golpeando rocas y metales, la mantendríamos a raya. Muévete. Grité con voz entrecortada, pero esta vez audible. Tenemos que llegar a la carretera, ahora. Eric y yo ayudamos a Rachel a ponerse de pie y salimos tambaleándonos del claro. No me atreví a mirar atrás. Seguimos avanzando, chocando rocas contra árboles a medida que avanzábamos. Los sonidos eran débiles pero constantes, lo que mantenía a raya el silencio el tiempo justo. Fue un largo viaje, especialmente difícil por la constante necesidad de hacer ruido, pero al final lo logramos. En el momento en que salimos a la calle, fue como si se hubiera levantado un velo. El silencio se hizo añicos. De repente, el sonido volvió a entrar con fuerza. El viento en los árboles, el trino lejano de los pájaros, nuestras propias respiraciones entrecortadas. Nos golpeó como una ola, desorientándonos y abrumando, pero era real. Nos desplomamos sobre el asfalto, jadeando, sintiendo el suelo sólido debajo de nosotros. El peso del silencio había desaparecido, se había disipado. Me volví para mirar hacia la línea de árboles, casi esperando que la criatura me siguiera, pero no había nada. No había sombras, no había movimiento. Solo el bosque, quieto y silencioso. Pero no como antes. No ese silencio aplastante y mortal.
Rachel estaba acostada a mi lado, respirando con dificultad, con el rostro pálido pero vivo. Eric estaba sentado a su lado, con las manos temblorosas y los ojos todavía muy abiertos por la adrenalina de la huida. Lo logramos, murmuró con voz ronca. Logramos salir. Asentí, pero la sensación de terror no desapareció del todo, ni siquiera mientras miraba los árboles. Habíamos escapado, pero el bosque, el silencio, seguía allí, esperando, acechando justo al otro lado del borde. Recé para que se quedara allí para siempre. Si algún día llegaba a la civilización, Dios sabe cuánto daño causaría. Cuando nos recuperamos lo suficiente para movernos, procedimos directamente a denunciar la desaparición de Megan. Los guardabosques nos tomaron muy en serio cuando les contamos nuestra situación, anotaron todo y les hicieron muchas preguntas que ayudarían a su investigación. Pero tan pronto como mencionamos la ubicación, su intriga se detuvo por completo. A partir de ese momento simplemente nos dejaron hablar y, cuando terminamos, nos dieron un vago lo investigaremos y lo dejaron así. Se informó tan rápido que estoy segura de que ni siquiera intentaron buscarlo. Simplemente lo etiquetaron como persona desaparecida. Solo puedo imaginar que saben lo que pasa allí y no tienen idea de cómo manejar la situación.